Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo zafaron del primer parcial, Terrible, ¿o no? Aquellos que puedan prender la cámara, mejor. Ahora somos pocos, si no se pone eh, complejo el tema. Tenemos 2 minutos más y sigue entrando gente a la charla. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Sonia me habla, ¿no? Sí, sí, yo soy de la mañana, pero estoy de nuevo porque quiero volver a escuchar la clase. Esa las dio Alegro hoy, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? La doctora Alegro les dio la clase en la mañana hoy. Sí, sí, es lo eso, sí. Bueno, ¿el resto está todo ok? Arrancamos. Todos los que están presentes en este Zoom tienen parcial aprobado, ¿verdad? ¿O tengo alguno que está de oyente? Todos aprobados. Bueno, tenemos que empezar a dar la bolilla 18. La bolilla 18 nos va a llevar a esta clase y otra clase más. Es la bolilla de patrimonio. Hoy yo lo estuve preparando, lo estuve estudiando de Rivera. Eh, es un tema lindo, interesante, es un tema que se pregunta. Tema que les va a servir para otras materias, principalmente, si ustedes lo tienen bien en claro, les va a servir para obligaciones, que es la materia que tienen que dar después. Hay algo en el articulado del código, tenemos algo de Rivera, tenemos conceptos, tenemos un montón de cosas. Vamos a ir al programa. Ustedes tienen que tener el programa encima, sobre la mesa, al igual que el código. Cada vez que tienen una clase, por más que sea virtual o presencial, tienen que tener los elementos necesarios para la cursada. Si nosotros vamos a la unidad 18, a mí me va a hablar del patrimonio y en el punto número 1 me va a decir ausencia de definición legal. ¿Esto qué quiere decir? El código de Vélez a mí me da una definición sobre lo que es el patrimonio. Este código, no. Ustedes vieron artículo 15 y 16 para la primera parte, ¿no? Lo vieron, ¿verdad? Está antes de las comunidades aborígenes. Eso lo vieron cuando vimos la primera parte. ¿Sí o no? Sí. Contéstenme porque si no estoy hablando solo. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo establece este código. Y el 16 me habla de bienes y cosas. Los derechos referidos al primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Y ahí es donde empezamos, con estos dos artículos, nos metemos más sobre lo que es el tema de patrimonio propiamente dicho, que es la bolilla que tenemos que dar ahora. ¿Qué es el patrimonio? ¿Alguno me puede decir un concepto o ponérmelo en el chat? O abran el micrófono y vamos tratando de hacer una clase lo más dinámica posible. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona.
¿Qué puede ser también? Atributo inherente a la personalidad. Es la prenda común de los acreedores. Bueno, un montón de conceptos que uno puede ir tirando, que pueden que estén enlazados uno con otro, o que sean definiciones aisladas. La idea es, como siempre, que ustedes, después que lean el capítulo este donde está en el libro, más las clases y lo que estudien del código y demás, puedan manejarse con conceptos ya de a poquito e ir incorporando ustedes mismos la elaboración de los conceptos. Uno cuando puede elaborar un concepto sin tener que leerlo, sin tener que, o que lo puede razonar de alguna que otra manera, ahí nos demuestra de que entendimos el tema. El patrimonio está integrado por derechos que las personas tienen sobre los bienes. Eso te dice Rivera también. Conjuntos de derechos económicos de una persona. Ese es el que más me gusta a mí. Conjunto de derechos económicos de una persona. Garantía común de los acreedores sería otro. ¿Están en el código? Sí. Artículo 242 y artículo 743. No lo anoten, porque ustedes cuando vayan a Rivera, yo voy trabajando sobre lo que nos habla Rivera. La ideal es que ustedes ya empiecen a tener fluidez en estos temas con respecto a la doctrina. Función de garantía. Cuando yo les hablo de prenda común de los acreedores, es decir, la función de garantía, cuanto uno más patrimonio tiene, más garantía puede brindar, tiene a esos efectos. Para ello debe tenerse en cuenta que el patrimonio aparece como una idea que vincula derechos de contenido económico de una persona. Dice Rivera, te vincula, te liga, te fusiona derechos de contenido económicos que tiene una persona. Por ejemplo, no quiero dar ejemplo, pero Rivera te pone un párrafo y un párrafo, por ejemplo. Dice acá, si fulano es titular del dominio de un automóvil y de un inmueble, es usufructuario de otro inmueble, locatario de un fondo de comercio, etc. Todos estos derechos pueden ser concebidos aisladamente o pueden ser entendidos como un patrimonio. ¿Cuál sería mi patrimonio? Tengo la titularidad de dominio de 2 autos, la titularidad de un bien inmueble, tengo todo ese conjunto de bienes, de derechos económicos que tiene una persona, son considerados patrimonio. La función de identificar un patrimonio como conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen al mismo titular, radica en ¿qué? ¿Cuál es la importancia de yo poder identificar el patrimonio de esa persona? Si yo logro identificar el patrimonio de esa persona, me permite a mí saber con qué patrimonio cuenta esa persona para responder por sus deudas. Ahí, ¿cuál sería la función? Es prenda común de los acreedores. De garantía de los acreedores. La garantía de los acreedores, exactamente. Si yo tengo un patrimonio abultado, voy a tener mayor garantía ante los acreedores, por lo que significa que voy a tener más posibilidad de obtener mayores bienes, más financiación, un montón de todo lo que ustedes saben. ¿Estamos hasta ahí? El patrimonio entendido como conjunto de derechos económicos de una persona es la garantía común de los acreedores, de esos sujetos, cualquiera sean los bienes que lo compongan. Y es la principal función del patrimonio, concebida como cohesionante de derechos diversos sobre bienes distintos. Ahora vamos a ir al artículo 242, que fue el que les enumeré yo, sobre el código. Vamos a hablar, artículo 242, función de garantía. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que lo integran.
Y ahí nos vamos a ir al artículo 743 del Código también, que me va a hablar de más o menos lo mismo. Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto alguna causa legal de preferencia. Yo sé que mi acreedor tiene determinado patrimonio. Puedo exigir, a los fines de obtener el cobro de mi deuda, que ese acreedor se desprenda, disponga de alguno de los bienes, pero aquellos que solo alcance para cubrir mi crédito. No puedo hacerle vender todo porque me esté debiendo a mí. Es parte de su patrimonio. Son los derechos económicos que él tiene con respecto a las cosas, que ahora vamos a ir viendo cuáles son los tipos de acreedores, qué tipo de procesos especiales. Por eso el 242 a mí me habla que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables. Yo tengo leyes que dicen estos bienes no se pueden afectar al cumplimiento de deudas. ¿Estamos? Si yo avanzo, yo acá les dije más o menos un concepto, les dije dónde teníamos que ubicarlo, les dije cuál es la función principal, es ser garantía de ese acreedor, o de ese sujeto. Ahora, la esencia, la naturaleza jurídica, ¿cuál es? Atributo inherente a la personalidad. Nosotros vimos los otros 4 en la primera parte. Recuerdan que yo les di nombre, les di estado, creo que domicilio, creo que lo vieron conmigo también, y algo de capacidad. Y yo siempre les hablaba que en la segunda parte, cuando arrancábamos, ¿con qué arrancábamos? Con el último que falta, que es patrimonio. Habla de una universalidad, Rivera. Te dice lo mismo que no se concibe a la persona sin un patrimonio. Mucho, poco, es decir, pero sí o sí tiene que tener patrimonio. Es inenajenable y opera como una garantía de las obligaciones de su titular. El patrimonio está agravado por las deudas que contrae el titular, pero los acreedores no pueden ir contra el patrimonio en sí, sino solamente contra aquellos bienes que individualmente integran ese patrimonio. Esa sería la regla general, ¿no? Pero se excepciona el caso de la quiebra. Por ejemplo, que la quiebra es uno de los procesos especiales que les hablaba yo recién, que la misma ley los establece. ¿Por qué? Porque ahí, con respecto a los acreedores, pueden ir contra los bienes que lo integran de manera individual, salvo en procesos especiales, como son, por ejemplo, la quiebra, en el cual se liquidan todos los bienes, y se distribuyen entre los acreedores. Si no, yo puedo iniciar una acción individual contra A, contra B, cobro del proceso que corresponde, pero que se afecta de manera individual a ese patrimonio. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener en una misma persona varios patrimonios. Yo puedo tener un patrimonio general y un patrimonio especial, que es el que está afectado por una ley. Rivera les pone acá algo muy novedoso, porque bueno, estamos trabajando sobre el Código del 2015, me habla de la Ley 24441 que regula el fideicomiso. El fideicomiso importa la creación de un patrimonio separado en la cabeza del fiduciario, quien por tanto tiene un patrimonio general. Cuando ustedes lo lean, en este ejemplo, les va a quedar más claro lo de patrimonio especial y lo de patrimonio general. Sería uno de los casos. ¿Ves? El patrimonio general y la propiedad fiduciaria de los bienes que constituyen ese patrimonio que no responde por deudas del fiduciario ni por el fiduciante. Es decir, yo afecto determinado patrimonio mío a esto. El resto queda, todo lo que se vincule con el fideicomiso se afecta con esos bienes. Se pone como patrimonio, eso. ¿Estamos? Ello está ahora consagrado en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué?
Porque el código, en el 1666, le pone Rivera, me habla del contrato de fideicomiso. Que no tiene, no es que lo vamos a ver, ni hay que saber nada. Sí o sí tengo que uno estar consciente de que esta figura del patrimonio especial y patrimonio general la tenemos primero en una ley especial, como la 24441, y el código la incorpora en un artículo, o en un tipo de contrato. Patrimonios especiales. Yo vamos con el programa, vamos. Ausencia de definición legal, integración de patrimonio, derechos sobre el cuerpo humano, eso no lo vimos. Función de la noción de patrimonio, carácter, unidad de necesidad y los patrimonios especiales. Estoy en el punto 1 del programa, pero se me pasó funciones, no, se me pasó derechos sobre el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 17 dice, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles por su titular, siempre que se respete alguno de los valores según lo dispongan las leyes especiales. Es decir, el código me dice a mí lo que son, pero al final del artículo me dice siempre y cuando lo dispongan las leyes especiales. Cuando yo les hablo de leyes especiales, significa que no está en el código, está en otra ley especial para ese caso puntual. Y acá me va a nombrar las cuestiones que, bueno, ya ustedes han hablado en su momento con Ferrer y demás. Cabe anticipar, ciertas partes renovables del cuerpo pueden ser objeto de negocios jurídicos onerosos, es decir, negocio jurídico oneroso de intercambio de dinero, ¿verdad? Una vez que son desprendidas de él, como por ejemplo los cabellos o la leche materna. Pero también te dice que hay una ley, la 22990, que dispone todos los actos de extracción de sangre humana efectuados antes se encuentra eximido de toda exigencia de pago alguno. Rivera te pone ese puntito ahí de los derechos sobre el cuerpo humano, te pone 3 párrafos que desde mi punto de vista ni te resuelve ni te dice, no te dice más nada. No sé por qué lo trata como punto dentro del programa, pero vos vas al libro de él y no te dice ni una cosa ni la otra. Muy vagamente te hace una síntesis. Sí me gustaría detenerme en lo que son patrimonios especiales. ¿Por qué? Porque uno trata de darle a esto el contenido de lo patrimonial, de lo económico. Entonces, vamos a patrimonios especiales, concepto, importancia, ello significa que los derechos que lo componen responden por la deuda de su titular. De modo que el derecho positivo acuerda a esos acreedores acciones tendientes a hacer efectivos sus créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que la prenda común de los acreedores, el derecho a mí me da la facultad de que si yo tengo un acreedor, puedo iniciarle una acción, por ejemplo, una acción ejecutiva, o una acción integrativa, o una acción colectiva, que sería un tipo de proceso especial, a los fines de yo hacer valer ese patrimonio que es de donde yo me voy a cobrar mi deuda. ¿Vamos? Los denominados patrimonios separados o especiales son aquellos que tienen una autorización legal. Yo tengo que pedir una autorización al Estado para decir, bueno, yo afecto parte de mi patrimonio a este patrimonio especial. Lo separo de mi patrimonio general, afecto a esto. ¿Estamos? En virtud de determinada finalidad a las que se destinan los bienes que lo componen. Están excluidos de la regla general de la responsabilidad de toda la deuda del titular, solo responde por determinadas obligaciones. Yo tengo patrimonio que lo voy a afectar a una SRL. Yo constituyo una SRL y parte de mi patrimonio va a esa SRL. Es decir, como figura del Estado, una persona jurídica, todo lo que ustedes vieron, no sé, ¿vieron personas jurídicas o están viéndolo ahora? ¿Entró en la primera parte? No recuerdo. ¿Era hasta persona jurídica inclusive o es ahora? Ahora estamos viendo personas jurídicas. Ahora, bueno, ahí lo van a poder enlazar con patrimonios especiales o patrimonios separados, como lo llama Rivera acá. Yo afecto. Ahora, vos podés ir contra los bienes que yo afecté para esa sociedad por una deuda personal mía. No. Son patrimonios separados, patrimonios especiales. Y que lo pone como primer ejemplo, ¿ves? Los bienes con los que se forma el patrimonio de una sociedad responden solo por las deudas que contraen en ejercicio de esa actividad. Es decir, la sociedad contrae deudas y va a responder con esos bienes.
De modo que los acreedores cuyos títulos hayan nacido de esa actividad podrán cobrarse solo de los bienes que forman parte de esa sociedad. ¿Estamos? No contra los bienes personales míos. Yo afecté a la constitución de una sociedad este y este bien. Bueno, la sociedad tiene estos bienes. Todo lo que sea las deudas que contraiga esa sociedad, vos tenés la posibilidad de como acreedor, hacerte valer de esos bienes. ¿No? ¿Qué tengo acá? La sociedad de un solo socio, bueno, así incorporada por nuestra legislación, por la misma ley que sancionó de reforma a la Ley General de Sociedades. Antes era la Ley de Sociedades 19.550, ahora se llama Ley General de Sociedades. Caracteres. Características de los patrimonios separados, como les dije yo recién, necesitan una autorización legal. Ello no descarta que la autorización legal sea ejercida en razón de un acto de voluntad privada, mediante la constitución de una sociedad. Pero sí o sí tiene que pasar por el Estado. El Estado o la ley es que me va a decir, bueno, está bien, vos afectás este patrimonio, se considera como que la sociedad tiene un patrimonio separado del patrimonio personal de quienes la integran. Caracteres, entonces, existencia necesaria de autorización legal, son independientes del patrimonio general y responden solo por determinadas deudas y no por otras. Casos o supuestos de patrimonios separados o especiales en el derecho. El patrimonio, algunos autores te ponen el patrimonio del fallido, te ponen las fundaciones, el patrimonio del causante, mientras se mantenga separado de los herederos, el patrimonio del declarado presuntamente fallecido durante el denominado periodo de prenotación, eso lo vieron en la primera parte. El patrimonio fideicomitido en el contrato de fideicomiso, el que les dije recién, yo afecto parte de mi patrimonio a un contrato de fideicomiso. Bueno, ese contrato va con ese patrimonio. Hernán me pregunta, ¿el patrimonio separado especial sería como los bienes más valiosos y importantes para el sujeto? No, son bienes que vos sacás de tu patrimonio general y lo afectás de manera especial a otras cuestiones. Si yo constituyo una SA, una sociedad unipersonal o una SRL y digo, bueno, afecto este y este patrimonio. No tiene nada que ver si son valiosos o no. Yo puedo constituir y decir, bueno, mira, vamos a hacer una sociedad, le pongo, no sé, tengo una empresa de lo que quiera, y a la sociedad le pongo este y este. Bueno, toda la actividad social que se genere, las deudas y demás que tenga esa sociedad, aquellos acreedores van a poder ir a cobrarle sobre ese patrimonio, no sobre el patrimonio mío. El patrimonio mío está separado. Yo afecto. A ver, Facundo, ¿tiene alguna limitación en el acto constitutivo? ¿Tiene alguna limitación en el acto constitutivo de la persona jurídica el hecho de separar determinados bienes de patrimonio que podría ser afectado? ¿Tiene alguna limitación en el acto constitutivo de la persona jurídica el hecho de separar determinados bienes de patrimonio que podría ser afectado? No te entiendo igual, pero no te entiendo bien la pregunta, pero te cierro más o menos la idea, a ver si es lo que más o menos lo que me preguntás. Vos en el acto constitutivo de una sociedad, la constitución de una sociedad tiene sus pasos conforme a la ley y demás. Uno aporta bienes, aporta patrimonio. Puede mucho, puede poco, porque vos podés constituir una sociedad X y decir, bueno, según el tipo de sociedad que haga, el objeto social que tenga, la actividad social que tenga, vos le ponés bienes. No te entiendo el tema de la limitación. No, en el acto constitutivo se pone. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? ¿Se escucha? ¿Facundo? Facundo, sí. Sí, a ver, aclárame la pregunta. La consulta apuntaba más que nada si a la hora de constituir una persona jurídica, el hecho de separar de determinados bienes que integran el patrimonio para el día de mañana poder responder por las deudas contraídas, si tiene alguna limitación el hecho de decir separo determinados bienes de mi patrimonio para el día de mañana no puedan ser afectados. ¿No sería como un fraude a la ley o algo así? Es decir, si tiene alguna limitación. No, yo no. Vos le vas a afectar los bienes que vos consideres que
que podés, según el tipo societario, según la actividad que tengas. No lo veo como un fraude, porque vos, es decir, yo te paro en la vereda enfrente ahora, vos estás contratando con una sociedad, por ejemplo, una sociedad comercial. Sabes bien que puede responder o que va a responder los bienes. Una SRL es Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir, los socios responden hasta tanto su cuota aparte, no responden por más. Y después que respondió la sociedad con sus propios bienes. La sociedad, ustedes ahora cuando la vayan viendo, después van a ir atando todo, van a ir entrando más en el tema. La persona jurídica, ustedes deben haber visto que es una creación del Estado, es decir, que funciona, bueno, las características que no sé quién nos dio, Ferrero le dio persona jurídica el martes, ¿cuándo arrancaron con persona jurídica? No. Persona jurídica Sí, y el patrimonio. martes. Por eso, persona jurídica y patrimonio son las dos gorillas que vos tenés que estudiar prácticamente juntas. Sí, el martes. Y ahí te va a cerrar la idea de la prenda común de los acreedores, te va a cerrar este tema de aportarle patrimonio distinto de las partes. Entonces ahí vos vas a destrabar y vas a decir, esto es lo que me decía cuando me hablaba de patrimonio separado, de patrimonios especiales. Pero andar leyéndolo, anda entrando en tema y después cuando tengas más, cuando hayas avanzado más en persona jurídica, ahí te va a calzar todo, porque vos vas a ver que cuando empieces a leer sobre persona jurídica, es persona jurídica y patrimonio, persona jurídica y patrimonio. ¿Está? ¿Te quedó más o menos? Después de última lo volvemos a ver. Nosotros esta orilla la vamos a ver el miércoles que viene. Yo lo que quiero es ir entrando en tema sobre patrimonio. Después la vamos a repasar toda, y más sabiendo que están dando recién persona jurídica. Para el otro miércoles ustedes ya van a tener 2 clases de persona jurídica, y vamos a ir tratando de fusionar todo. ¿Estamos? Las fundaciones, pone Rivera acá, supuestos de patrimonios especiales, de la fundación vincula un patrimonio a un fin socialmente útil. En nuestro derecho, la fundación es tratada como una persona jurídica titular de un patrimonio de afectación. Vinieron los Pimpinela y afectaron patrimonio personal de ellos y que crearon una fundación. Compraron una casa y tienen un merendero para 50 chicos. Patrimonio de ellos se lo afectaron a una fundación. Cuando vean fundaciones, cuando vean tipos de personas jurídicas, asociaciones civiles, ahí se le va a entrar a mezclar todo lo que es patrimonio. Nosotros ahora tenemos que ver como principio general, tenemos que ver patrimonio especial, el concepto, atributo, en qué artículo está, vamos calentando motores con este tema. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bianca, ¿me habla? Sí, Bianca Di Lorenzo. Dale, Bianca, te escucho. Acá en Rivera, cuando nombra los caracteres de los patrimonios separados, en una de las características dice que responden solo por determinadas deudas y no por otras. Sí. ¿A qué se refiere? A las deudas que fueron, que esa sociedad, por ejemplo, contrajo. Vos, por ejemplo, ¿me entendés? Es decir, Sí. yo tengo un patrimonio de 1 millón de pesos y la deuda debe 100. La sociedad, por ejemplo, o quien sea que tiene un patrimonio afectado debe 100. Bueno, va a responder con ese millón sobre los 100 que debe, no sobre todo. Claro, no otras deudas externas. No, exactamente. Es sobre cuestiones especiales. Perfecto. Gracias, ¿Se profe. entendió? A ver a dónde está. El último punto de los caracteres. Responden solo por determinadas deudas y no por otras. Ese me dijiste. Claro, sí, ese era. Bueno, eso. Y después fíjate que acá, en la página anterior, dice los bienes, en la página 559. Por ejemplo, los bienes con los que se forma el patrimonio de una sociedad unipersonal responden solo a las deudas que se contraen en el ejercicio de la actividad social. Punto. De modo que los acreedores cuyos títulos hayan nacido de esa actividad podrán cobrarse solo de los bienes que forman el patrimonio de esa sociedad. Claro, no de la persona. No pudiendo agredir el patrimonio general u otros patrimonios especiales del deudor. Yo puedo tener varios patrimonios, puedo tener 3 sociedades, y entonces yo digo, ¿esa sociedad qué patrimonio tiene? Y es una sociedad, es una SA, que tenemos una empresa de transporte. Bueno, ¿y qué le afecta a esa sociedad? Y yo le voy a poner, ¿cuántos camiones tenemos? 20. Pues yo a esa no le voy a poner 20, le voy a poner 5. Entonces yo dejo esa sociedad con 5 camiones. Hago otra sociedad con otros 5 camiones. Ahora, si esta sociedad empieza a generar deuda, aquellos acreedores van a poder ir sobre esos 5 camiones.
que ese es su único patrimonio. Te pongo un ejemplo burdo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Te Bien. quedó claro? Sí, perfecto. Y después te dice, ve, a la vez los acreedores cuyos créditos se hayan originado en causas ajenas a la gestión social podrán agredir los bienes del patrimonio general, pero no del patrimonio social. La sociedad de un solo socio ha sido incorporada a nuestra legislación. Ustedes cuando vayan y tengan más recorrido en la carrera van a ver la famosa sociedad de un solo socio, que después de un montón de años de discusión doctrinaria y un montón de proyectos y que bueno, ¿por qué? Porque antes vos sí o sí necesitabas tener más de una persona física, hoy llamada persona humana, para la constitución de una sociedad. Pero no te daba límites. Entonces vos ponías, agarrabas el 99,5% de las acciones a nombre de una persona y el 0,50 que faltaba en cabeza de otra persona. Y al final disponía toda una sola persona. Es como que ya existía la sociedad de un solo socio. Después de un montón de debate y demás. Acá te dice, ¿ves? La sociedad de un solo socio ha sido incorporada a nuestra legislación por la misma ley que sancionó el Código Civil y Comercial y ha reformado la Ley General de Sociedades. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. No, por favor. Entonces, si yo quiero armar una sociedad y voy a pedir la personería jurídica, yo elijo con qué patrimonio responder de todo lo que tengo, digamos. Vos le tenés que, a vos el estatuto te va a decir, bueno, tenés que cumplir con esto. La constitución de una sociedad es esto, esto y esto. ¿Qué le vas a...? Lo que pasa es que en base a lo que vos le pongas es el volumen de la sociedad que vas a tener también. Claro, pero yo elijo entonces. Sí, qué sí, bien vos elegís. Vos dentro de- vos separás de tu patrimonio lo que vos te parezca, lo que vos necesites. Decís, bueno, voy a hacer una sociedad que, obviamente que la sociedad tiene que tener patrimonio. Porque si no, ¿cómo funciona? Son sociedades comerciales, tienen fin de lucro. No puede ser una sociedad comercial sin patrimonio. Algo tiene que tener. Después generará sus propias ganancias y seguirá comprando la sociedad. Decir, bueno, tengo 5 camiones, esta sociedad ganó tanto dinero, bueno, la misma sociedad compra un camión. Persona jurídica. Por eso tienen que avanzar un poco más sobre persona jurídica. Una vez que usted avance sobre persona jurídica, van a ver que es independiente. La persona jurídica tiene capacidad, compra, vende, enajena, acá hace lo que quiere. Es titular de derecho, como en este caso. Y cuanto yo más tenga, más patrimonio tenga, más crédito voy a tener. Si yo voy, no sé, necesito, si tengo una sociedad, lo que pasa es que, bueno, ahí es donde, no sé quién fue que me dijo del fraude, bueno, esas cuestiones siempre son utilizadas, la creación del Estado de una figura jurídica que tiene autorización y que cumple con los estatutos y que cumple con todo y después se malutiliza, es una cuestión que uno tiene que saberlo como técnicamente qué significa, pero si, por ejemplo, fulano de tal tiene 3 sociedades que la tiene con nada de patrimonio y tiene un volumen de ingreso y de... Bueno, entonces uno muchas veces cuando va a tener algún acto jurídico o negocio jurídico con una sociedad, tiene que prestar atención a ver sobre qué capital y qué es lo que tiene. Si no, parecen esas sociedades fantasmas que hacen negocios, hacen cualquier cosa y después uno no tiene a quien reclamarle, pues están vacías de patrimonio. ¿Me van siguiendo? Hasta acá nosotros vimos patrimonio. Patrimonio, concepto, el punto 1. ¿Verdad? Tenemos ausencia de definición legal. Rivera les va a decir que el antiguo Código de Deberes sí me lo definía. Este no. Me hace mención como una garantía y demás, y después me pone esos 2 artículos. Integración del patrimonio, derechos sobre el cuerpo humano, funciones de la noción del patrimonio, que es lo que vimos recién, los caracteres, lo que hablamos con la compañera, ¿no? Los 3 caracteres de los patrimonios separados y demás. Unidad y necesidad, un solo patrimonio, y sí o sí es necesario, y los patrimonios especiales. Ahora en el punto 2, a lo que nosotros nos vamos a tener que diferenciar de patrimonio con derechos patrimoniales, que son 2, los derechos reales y los derechos personales o
creditorios. Y los derechos intelectuales. Perdón, 3, me equivoqué. Derechos reales, derechos personales o creditorios y derechos intelectuales. Hemos dicho que el patrimonio no se compone propiamente de cosas, sino de los derechos que se tienen sobre los bienes. No son las cosas que uno tiene. Así que es un patrimonio, las cosas que yo tengo. No. Son los derechos que vos tenés sobre determinados bienes. ¿Está? De modo que el patrimonio está integrado por derechos patrimoniales. Si yo tengo el patrimonio, mi patrimonio es el 50% de los derechos sobre un departamento, porque el otro 50% lo tiene un socio. El 100% de la titularidad de mi automóvil. El 25% de la titularidad de un camión, porque un amigo no llegaba a comprarse un camión, entonces él puso el 75% y yo puse el 25%. Yo tengo derechos patrimoniales sobre ese camión en un 25%. Tengo derechos patrimoniales sobre mi automóvil en un 100%. Es decir, de modo que el patrimonio, te dice acá, está integrado por los denominados derechos patrimoniales, que conforme criterio tradicional son 2 clases. Como les dije primero, los reales y los creditorios. Y se han incorporado hace un tiempo los intelectuales. Los derechos reales los define el artículo 1882. Dice, el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto, en forma autónoma y que se le atribuye a su titular la facultad de persecución y preferencia. La doctrina, ese es el 1882, es medio complejo. ¿Cómo lo resuelve la doctrina? Yo lo voy trabajando en la clase con Rivera, que es como quiero que ustedes se sienten a estudiar en estas clases. Derecho real cuando una cosa, derecho real cuando se encuentra sometida total o parcialmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata oponible a toda otra persona. Entonces los derechos reales son la relación que existe entre las personas y las cosas. Como les enumeraba recién, yo tengo el 100% de los derechos sobre el dominio de mi automotor. El 50% sobre el dominio de un bien inmueble, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de los derechos reales? 2. El sujeto y la cosa. Es decir, el titular de la... Pues yo puedo tener el derecho real de usufructo, puedo tener el derecho de dominio, y la cosa ¿cuál es? Sobre la cual recae el poder, te dice, del titular. La cosa, en este caso, ¿cuál sería? El departamento, el bien inmueble del cual yo tengo el 50%. Hay una relación entre las personas y la cosa, de carácter patrimonial. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Pónganme un sí en el chat, así me quedo tranquilo. Porque si no estoy hablándole acá a la computadora, no sé si me están entendiendo, no me están entendiendo. ¿Estamos? Bueno. Me quedo más tranquilo. Derechos personales o creditorios. ¿Dónde estudio yo los derechos personales o creditorios? En obligaciones. La materia que tienen que dar ustedes después de Civil 1, que Civil 1 es un mix. Civil 1 es la materia más importante de la carrera, porque la damos nosotros. Ustedes están en la mejor comisión, que es la nuestra. Tienen los mejores docentes, que somos nosotros 3. 5, porque está Nicolás y Micaela. Y es la mejor materia que hay. No es que me esté haciendo autobombo, pero es algo medio parecido. Las estoy cargando. Los derechos creditorios o personales, ¿cuáles son? Derechos personales o creditorios, obligaciones, si se lo mira desde el punto de vista pasivo, son relaciones jurídicas establecidas entre 2 personas. No hay una cosa. ¿Cómo se llaman esas 2 personas?
acreedor y deudor. En virtud de las cuales el primero, el acreedor, le exige al segundo, el deudor, una determinada conducta, denominada prestación. El pago de 500.000 pesos. A diferencia de las relaciones del derecho real, entre la cosa y el sujeto, yo acá tengo otro elemento más. Tengo dos sujetos, el sujeto activo o acreedor, que es el titular del derecho, tengo el sujeto pasivo o deudor, que es aquel que debe responder, debe abonar, y tengo la prestación. Es la conducta debida. ¿Qué puede hacer? ¿De qué tipo son las obligaciones? De hacer, de dar o de no hacer. Más técnicamente más fácil son las obligaciones, son de dar una suma de dinero de 500.000 pesos. De hacer una determinada, no sé, una actividad, me obligo a hacerte tal cosa, y la obligación de no hacer tal otra. Usted tiene la obligación de no hacer tal actividad. Libertad de creación, te dice Rivera. ¿Por qué? Porque los derechos reales los crea la ley. Son taxativamente enumerados en nuestro código. Reales, ustedes lo van a ver en Civil 4. Tenés Civil, parte general, obligaciones, en donde vos ves las relaciones y los derechos patrimoniales entre dos personas, sujeto activo, sujeto pasivo, que hay en el medio una prestación, que esa prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y a diferencia de los derechos reales, en los derechos de carácter personales o creditorios, tengo libre creación. Yo puedo hacer, dice, en materia de derechos personales rige el principio de libertad de creación, de modo que las partes pueden dar a luz todas las figuras de derecho personal que sean útiles a la satisfacción de sus intereses patrimoniales. Lo que quieras. Dos personas, una prestación. Yo te pago 500.000 pesos y vos no me haces tal cosa. Te pago 500.000 pesos si me haces tal cosa. Te pago 500.000 pesos si me das tal cosa. De dar, de hacer o de no hacer. Prestaciones, sujeto activo, sujeto pasivo. Esos son los tres elementos de las relaciones personales. ¿Qué serían? Derechos patrimoniales. Tengo los derechos patrimoniales entre la relación entre la persona y el objeto, entre la persona y la cosa, que están regulados por el derecho real de forma taxativa, en nuestro código, etcétera, etcétera. Y tengo las relaciones personales o creditorias. Tengo tres elementos: prestación, sujeto activo y sujeto pasivo, libre creación de esa relación, a diferencia de los derechos reales. Los derechos personales solo producen efecto entre las partes, acreedor y deudor, por lo que no pueden perjudicar a terceros. Tienen un efecto relativo. Y Rivera te va a poner diferencia de régimen entre derechos reales y personales. Entonces te pone, de lo expuesto hasta aquí surgen diferencias importantes, que son las que le marqué yo. Por ejemplo, rol de la voluntad individual. En el ámbito de los derechos personales, la voluntad individual se manifiesta con su máximo esplendor a través de la figura de la autoconfiguración. Las partes hacen y deshacen las obligaciones como les parezca. En los derechos reales, en cambio, el espacio de voluntad individual es mucho más reducido. Los derechos reales que se producen, que se pueden establecer, están enunciados por la ley. Yo no puedo juntarme con otra parte y decir, primero, que no tengo dos partes, tengo una, porque los derechos reales es una relación entre la persona y la cosa. Ya están enunciados y predeterminados en el artículo. Los derechos reales son dominio, te los enumero. Determinación del sujeto pasivo, te dice acá, los derechos personales tienen necesariamente un sujeto pasivo, llamado deudor.
que la relación es entre deudor y acreedor. Yo puedo ser acreedor de mucha gente y deudor de mucha gente. Puedo ser solo deudor. Puedo ser solo acreedor. Puedo tener más acreedores que deudores, más deudores que acreedores. ¿Está? Los derechos reales no existe sujeto pasivo, ni general ni individualizado. Tengo dos elementos en uno y tres elementos en otro. Ventajas propias de los derechos reales, el ius persequendi y el ius preferendi son ventajas propias de los derechos reales, ¿no? De modo que no existen derechos, en los derechos personales, por definición, tienen un efecto relativo. El derecho real afecta a todas, no tienen efecto absoluto para que ustedes lo tengan, diferencien con lo relativo. Yo le doy publicidad por intermedio, o registración y publicidad, a un vínculo que yo tengo con un bien inmueble, y yo se lo puedo poner a terceros, es decir, frente a todos. Los derechos personales o creditorios es entre el deudor y el acreedor, nada más, no afecta a terceros. Los derechos reales sí, yo tengo el dominio del 100% de mi auto. Yo soy el titular del 100%. ¿Afecta a terceros? Sí, obviamente. Si se lo puedo poner a terceros, obviamente. Ahora, si yo le estoy debiendo a fulanito 500.000 pesos, el resto, ¿a qué le interesa? Se lo pago como yo quiero. Si no se lo puedo pagar, se lo refinancio, o lo mismo que si yo tengo que hacer cualquier otra cuestión. ¿No? A veces la ley acude al auxilio de los acreedores que no están previstos con un derecho real de garantía. Bueno, nacimiento y extinción por prescripción. Los derechos reales se pueden adquirir por el ejercicio de la posesión. La famosa usucapión, juicio de usucapión, en el cual el paso del tiempo consolida determinadas situaciones que a mí me permiten adquirir un derecho. Eso no pasa en los derechos personales. Lo que se puede pasar en los derechos personales es que si yo no ejerzo las acciones tendientes a cobrar esa suma, por ejemplo, que sea una obligación de hacer, o si yo no intimo a que fulano de tal me dé tal cosa, el paso del tiempo libera a ese acreedor. No puede estar el acreedor esperándote siempre que vos le vayas a cobrar. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a hablar de los derechos intelectuales, que se incorporaron ahora y que ustedes tendrán más o menos idea de qué se trata. Se denomina derecho intelectual al derecho patrimonial que tiene el autor de una creación del intelecto, en virtud del cual puede aprovechar eso que generó, que creó, que surgió de su imaginación, con fines económicos, para acrecentar su patrimonio. Y ahí entra. Aprovechar la economía, esa creación en beneficio propio dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico. Entonces ahí te empieza a enumerar. Creación intelectual, ¿qué sería? Obras literarias, musicales, científicas, pinturas, dibujos, patentes, marcas, designaciones industriales. Hoy el software, yo creo un software, tengo derechos económicos que me permiten acrecentar mi patrimonio sobre esas cosas. No son ni derechos reales, porque no hay una relación con la cosa, no son derechos personales, porque no existe en otra parte, no hay una prestación, son derechos que se generaron en base a una creación mía, o a una facultad, o a una característica. Yo soy un pintor y pinté un cuadro fabuloso, me lo vienen a comprar. Ese derecho que yo tengo sobre esos bienes me generan a mí o me repercute en dinero. ¿Estamos? Los derechos intelectuales, naturaleza, diferencia con los derechos reales. Si bien tradicionalmente se ha utilizado la palabra propiedad para identificar a los derechos intelectuales, como sucede en la ley 11.723, incluso en el 17 de la Constitución, lo cierto es que no se trata de un derecho real de dominio, es que no reposa sobre una cosa en los términos del 15 y 16, sino sobre un bien absolutamente inmaterial, ¿no? Y ello radica su autonomía respecto a los derechos reales. Acá lo que te está diciendo es que vos no vas a tener el derecho de dominio sobre un cuadro o derecho de dominio sobre una creación de un software. ¿Por qué? Porque son inmateriales. Un cuadro uno no puede palpar, pero lo otro, un tema musical.
una creación artística, es algo inmaterial, no es palpable. Pese a eso, yo puedo generar derechos económicos sobre eso. Obsérvese a título de ejemplo que el autor de una novela conserva su derecho de propiedad intelectual, que consiste justamente en la explotación económica de aquella, mediante la venta de cada uno de los ejemplares. De modo que el dominio de los ejemplares de cada libro pasará a quien lo compre, pero el derecho intelectual es del autor. Vos vas y compras un libro. ¿De quién es el libro? El libro, la relación de dominio sobre el libro la tiene el que lo compró. ¿Por qué? Porque tiene una relación de la persona con la cosa. Ahora, se le reconoce derechos intelectuales con características económicas o con contenido económico a aquel que hizo esa novela. ¿Me siguen? ¿Qué más tengo acá? El derecho intelectual es de contenido patrimonial, autoriza explotación económica, se reconoce la existencia del llamado derecho moral del autor, consiste en un reconocimiento de la paternidad sobre la obra y el derecho a oponerse a su deformación. Se dice en la doctrina que el derecho moral comprende las siguientes atribuciones. Bueno. Legislación argentina, me habla de la ley de patente, me habla de la ley 7022 de propiedad científica, literaria, en materia de marcas, la primera fue, las marcas tienen un precio económico. Yo genero una marca, logro instalarla, es exitosa, genera mucho dinero, vendo esa marca. ¿Cuánto vale? No sé. Cualquier marca que a usted se les ocurra tiene un precio. Y es una creación mía, que yo diseñé un logo, diseñé una actividad, la instalé, la desarrollé, la multipliqué por todo el país y después agarro y se la vendo a otro empresario. O le vendo 50 años de trayectoria porque era una marca familiar, bueno, eso tiene un precio. Derechos económicos, derechos patrimoniales. ¿Estamos? Después estamos en el punto 5, que me habla acá Rivera, que me habla de patrimonio como prenda común de los acreedores. Y hay que hablar de distintos tipos de créditos quirografarios privilegiados. Yo preferiría cortar acá, dejarlo para la segunda parte. A mí me va a quedar el punto 3 para la segunda parte. El patrimonio como prenda común de los acreedores, recepción legislativa, distintas clases de crédito, efecto de la regla común, acciones integrativas, ejecuciones colectivas, bienes excluidos de los acreedores, vivienda. Eso lo veríamos en la segunda parte. Yo lo que necesito es que ustedes ahora me digan si lo que vimos hasta acá de patrimonio les quedó claro, les surgieron dudas. Este es un tema fácil, que se junta con personas jurídicas, y es como para ir entrando en un tema. Fíjense que son 3 puntos la bolilla, no es del todo ni larga ni corta, pero sí es fundamental, es un atributo inherente a la personalidad, arranquen por ahí. Patrimonios separados, derechos, no se me confundan patrimonio con derechos patrimoniales, tengan bien en claro eso. La diferencia entre derechos reales y ¿cómo es? Personales e intelectuales, los caracteres. Ustedes ya han estado leyendo Rivera, saben cómo siempre habla lo mismo, de las características, habla del desarrollo legislativo, te habla de un poquitito de su naturaleza jurídica o de cómo era antes de este código, o qué decía Vélez. El esquema del libro de Rivera, que es desde lo pedagógico fantástico para alumnos de primer año como ustedes, se repite, y más si ya están dando la segunda parte, se supone que para aprobar la primera deben haber leído Rivera. Ya lo conocen, ya lo tienen claro. Después veremos a ver la prenda común de los acreedores, ahí después iremos viendo, esa sería la función del patrimonio. Para frente a terceros, ¿con qué va a responder? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de este tema, de algún otro tema? Lo ideal es que vayan leyendo esto con lo que es persona jurídica. Es con lo que más se vincula. Profe, una consulta. Sí. ¿Quién habla? Jonathan. Sí, Jonathan. Cuando se habla patrimonio especial, se refiere siempre a la persona jurídica o puede ser algo distinto a la persona jurídica? No, es un patrimonio especial que vos afectás a otra cosa. Yo te pongo el ejemplo de una persona jurídica. Que vos decís, bueno, yo tengo 10 camiones, me quedo con 5 en cabeza mía, patrimonio personal mío, y por una cuestión impositiva, para no tributar tanto o lo que sea, o porque quiero hacer una sociedad que comercialice distinto, y que las sociedades son personas creadas por el Estado distintas de sus miembros. Ya lo van a ir viendo eso ustedes. Agarro y le asigno a esa sociedad en carácter de patrimonio otros 5 camiones. Entonces tengo un patrimonio separado, se desprende de mi patrimonio general. Fui yo quien le aporté a esa sociedad ese patrimonio, pero
una vez que ya están incorporados, dejan de ser míos. Es un patrimonio separado. ¿Entendió? Sí, se entendió. Gracias. ¿Alguna otra Profe, pregunta, chicos? Sí. ¿un bien de familia se considera patrimonio especial? Lo vemos en la clase que viene porque eso corresponde al punto 3. Cuando me habla de vivienda protegida, fíjate. No me quiero meter en eso porque tengo que hablarte de créditos, de tipo de créditos. Vamos a cortar ahí y la clase que viene lo vemos. Bueno. Jorgelina te lo dio hoy, a la mañana. ¿Habló algo de Hoy eso? habló, sí, lo mencionó, sí, lo mencionó. Si vos lo ves bien en el último punto de la bolilla, está vivienda protegida. Último punto, última parte. Bueno, hay algo de eso ahí. Lo que pasa es que uno tiene que ir, yo tengo que, primero que vos me ubique los tipos de derechos de carácter económico que hay, o derechos patrimoniales. Porque después se les mezcla todo, se les mezcla patrimonio con derechos patrimoniales, Entonces, a mí, tener patrimonio me da la posibilidad o me genera derechos patrimoniales sobre determinadas cosas. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Si no, los dejo con este corte de la bolilla. Yo tengo bolilla 18 el miércoles que viene también, que ya la vamos a terminar. Y ya calculo que con Ferrero, ¿qué vieron de personas jurídicas? ¿Hasta dónde vieron? ¿Qué les digo? ¿Bolilla de 14, 15? ¿Cuál es? ¿16? No. 15. Concepto, ¿vieron? Capacidad, clasificación, atributos. Si vos vas a la persona jurídica en el punto 3, te dice que la persona jurídica tiene nombre, tiene domicilio y tiene patrimonio. ¿Tiene estado civil la persona jurídica? Se puede casar, tiene una relación de familia. ¿Hasta dónde vieron con Ferrero de persona jurídica? ¿Ya vieron toda la bolilla? Nos queda ver fundaciones, asociaciones civiles y asociaciones simples. Sociedades, asociaciones. Sí. Entonces, si la bolilla 15 ya la vieron. ¿La vieron toda? ¿Que vendría a ser persona jurídica? Sí, la vimos todas. Ayer. Responsabilidad, transformación, fusión, todo. No, eso de fusión no, que vendría a ser casi lo último. El punto 7. Bueno, no importa. Lean la bolilla 15 con esto que les di yo de patrimonio. Porque fíjense ustedes que tiene como atributo de la personalidad, en el punto 4, tiene patrimonio. Lo último que vimos fueron los atributos. Está bien, bueno, listo. Ya van a ver duración, norma de funcionamiento, reuniones presenciales, medidas urgentes, responsabilidad de la persona jurídica y sus administradores. Pero bueno, vamos tranquilos con esto. El tema es que vayan entrando en tema y que vayan fijando estas cuestiones de patrimonio. Y que no se queden con el discursito de que es prenda común de los acreedores. Bueno, ¿qué significa eso? Porque vos me contestás eso en un parcial y yo te digo, ¿y? Eso es un eslogan. Es la prenda ¿y? ¿Cuál es la función? ¿Qué significa eso? ¿Y qué son los derechos patrimoniales? ¿Y qué es tal cosa? ¿Y qué es tal otra? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que me quieran hacer, aprovechenme. 5 minutitos, si no ya los libero. Ya la voz hoy no me da más. Pregunten tranquilo. Después nosotros vamos a seguir viendo. Y nos queda ver acá. Ya meternos más en los que son los créditos, ¿no? Acciones obligatorias, acciones integrativas. Cómo yo ejerzo, cómo agredo ese patrimonio que es la prenda común de los acreedores.
El patrimonio del deudor era prenda común de los acreedores. Yo soy deudor de un montón de gente. Bueno, yo como acreedor, ¿cómo ataco ese patrimonio para poder hacer efectivo el cobro de mi deuda? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hay distintos tipos de créditos. Hay cuestiones que las leyes las amparan o las tratan con un tratamiento especial, por ejemplo, que son los bienes excluidos de la agresión de los acreedores. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen garantía común de los acreedores. Caracteres de la numeración. ¿Ves? El artículo 744 me dice cuáles son los bienes excluidos del poder de la agresión de los acreedores. Yo soy acreedor. ¿Qué es lo que no puedo tocar como bienes de esa persona? La ropa y muebles de uso indispensable del deudor, cónyuge o conviviente y sus hijos. Instrumento necesario para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Los sepulcros afectados a su destino. Los bienes afectados a cualquier religión. Los derechos de usufructo, uso, habitación como servidumbre. Las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y daño material. Indemnización por alimento. Esas cosas yo, por más que sea mi deudor, no las puedo atacar. Pero bueno, lo vamos a ir viendo en la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta? Si no, los libero. ¿Todo ok? Me ponen todo ok en el chat y damos por terminada esta primera parte de la 18. ¿Todo ok? Bueno. Entendido, perfecto. Lean, estudien, ¿eh? Estudien que no se les puede escapar ahora civil, ¿eh? Sí o sí tienen que aprobarla. Mirá que pasaron la primera parte que era más fea, la más larga. Ahora tienen que ir todo mucho mejor. Bueno chicos, cualquier cosita me mandan un mail o me escriben por la plataforma. Cualquier duda que surja. Y lo vemos la semana que la terminamos de ver toda la bolilla la semana que viene. Bueno, gracias, profe. No, Gracias. chao, chao.